He iniciado una nueva transmisión en vivo por Facebook porque se cayó y se cerró. Así que, bueno, van a tener dos videos de esta clase. ¿Estamos, chicos? ¿Chiques? Valentina, genial. Luciana, Silvana. Profe, disculpe, quería hacer una pregunta porque la mandé por chat, pero se habrá perdido entre las otras preguntas. Puede ser. ¿Quién Yo es? quería saber. Estela, sí. Estela, ajá. Yo quería saber si el super yo viene a representar la conciencia moral y actúa de juez. ¿Esta moral es una moral autónoma o heterónoma? ¿Está definida por lo que es valioso para el yo, digamos, o para toda la sociedad? No, es heterónoma. Bien. A ver, de todas maneras también es autónoma, porque lo que es valioso para él es que hay una interrelación ahí, si lo vemos desde el pensamiento complejo, no es una cosa o la otra. Lo que es valioso para lo cultural es valioso para el yo. Recuerden que este principio de esta noción para la comprensión del sujeto de autonomía en dependencia. Entonces, no es o autónomo o heterónomo. Yo diría, desde el pensamiento complejo, es las dos cosas. Hay autonomía en la medida en que hay heteronomía y al revés. ¿Sí? Recuerden que el sujeto produce cultura y es producido por la cultura también. ¿Se entiende? Patri, yo también pensaba en relación a esta pregunta, Sí. que por ahí en un primer momento podríamos pensarlo como algo en esto de que hablaba Patri, ¿no? De la incorporación que se va haciendo de los diferentes aspectos, la introyección que va conformando las características del sujeto. Quizás podríamos pensar en la complejidad de que en un primer momento es heterónomo y que luego con el transcurso del desarrollo, con el poder repensar qué categorías se van a tomar como propias, hay como una modificación quizás más desde lo autónomo o desde lo propio de cada sujeto, pero siempre en esta interconexión y este vínculo insoslayable que es justamente parte de la complejidad. Sí, sí. Está bueno lo que aporta Valentina. Bien, y desde este punto de vista vendría a ser como lo instituido y lo instituyente. Exacto. Sí. Bien. Ese interjuego también entre instituido e instituyente, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? Bueno, acá sé que ustedes tienen 5:30 supervisión. Así que, bueno, vamos a dar algunas puntuaciones también de este texto y en la última parte, dentro de un rato, se quedan con Horacio para explicar la forma de trabajo del TP2. Acá es importante que hay una nueva conceptualización de la latencia. Clásicamente, inclusive como Freud lo formuló, como les decía al comienzo, este periodo de la vida se ha definido más por lo que deja de pasar que por lo que surge y se complejiza. Porque se ha caracterizado a la latencia como una especie de espera aburrida, desde que finaliza el Edipo hasta que se manifiesta la eclosión de la pubertad. Sin embargo, ocurren acá cambios muy significativos en la organización del aparato psíquico, en la conducta y en las relaciones sociales. Es decir, que
lo vamos a denominar nosotros trabajo de latencia, no período. Y vamos a poner la mayor atención en las modificaciones y en las nuevas formaciones del aparato. A esto Silvia Bleichmar y Laplanche. Silvia Bleichmar, una autora argentina maravillosa, lo denomina neogénesis, en el sentido de la neogénesis hace referencia a algo que no está preformado, o conformado previamente para siempre, sino que se van a producir elementos nuevos de recomposición, reconfiguraciones y transformaciones, es decir, hay una generación de nuevas producciones psíquicas. Transcurre dentro de cierta edad la latencia, coincidente con la escolaridad. Pero no nos atenemos mucho, ustedes saben que nosotros no nos atenemos mucho a lo cronológico, si bien hay lógicas particulares de cada periodo de la vida, ¿no? Y entonces decimos que se trata de un trabajo. Todo trabajo implica un esfuerzo, y este esfuerzo debe realizarse para la reorganización y la complejización del aparato psíquico. Es decir, hay un esfuerzo de redirigir o redireccionar la meta de las pulsiones, que vuelvo a repetir, siempre es la descarga directa, hacia otros destinos. Lo característico de este trabajo, entonces, es la labor conjunta de las funciones defensivas del yo, al servicio de lo que denominamos sublimación. Esto es característico del trabajo de latencia. La labor mancomunada de las funciones defensivas al fin sublimatorio. ¿Qué es la sublimación? ¿Qué vamos a entender por sublimación? Es un proceso complejo, básico según Castoriadis. Vos, Estela, creo que mencionabas lo instituyente y lo instituido. Esto es una conceptualización de Castoriadis. La sublimación es un proceso que explica o nos permite comprender ciertas actividades humanas que en principio no tienen relación con la sexualidad, pero que sí requieren del empuje de la pulsión sexual. Por ejemplo, ejemplos de actividades sublimatorias son la creación artística, la actividad intelectual, científica, el aprendizaje. Como dijimos hace un momento, la meta sexual acá se redirecciona, es decir, el esfuerzo de la pulsión sexual, la fuerza que hace tender al organismo, se redirecciona, deja la descarga directa y busca otros objetos y otras maneras de relación, de vinculación. Para Castoriadis, el pensamiento y el lenguaje constituyen una sublimación, dan cuenta de la presencia de la sublimación. Es decir, que para él la sublimación se apoya en lo social, en tanto lenguaje fundamentalmente, ¿no? Permite que la sublimación, acorde a este autor, permite que los otros ya no sean solamente considerados como objetos sexuales, sino como sujetos sociales. Y la sublimación, siempre tiene un contenido que es
ofrecida por lo histórico-social. Es decir, los objetos, esto lo han estado mencionando ustedes, socialmente valorados en la sociedad. Dijimos entonces que la latencia coincide con la escolaridad, ¿sí? Entonces hay una mayor, en función de toda esta operación de las funciones defensivas que están al servicio de lo sublimatorio, hay una mayor disponibilidad de la atención y de la concentración, lo cual posibilita la inserción escolar. Como algo que decía Mica, o que mencionó Mica, la escuela es un agente social que refuerza el mandato superyoico, porque prohíbe y normatiza. Por lo tanto, el niño y la niña se va tornando limpio, prolijo. Es decir, la meta de la descarga, mejor dicho, la descarga anal, se transforma en un niño y una niña limpia o limpio y prolijo o prolija, frente al deseo anal de ensuciar. Lo que sí ocurre es que cuando aprende a escribir, ensucia, pero ensucia de manera controlada. Hace la letra y ensucia, pero ensucia de manera controlada, ¿sí? Ensucia de una manera controlada, dada por lo histórico-social, que es el lenguaje escrito, ¿no? La escritura. Por supuesto, también hay factores que tienen que ver con la maduración neurobiológica, etc. Todo esto favorece que el yo se vaya ampliando, ¿no? Se va ampliando la capacidad de simbolización, la autoestima y la inserción social. En general, los distintos autores consideran la simbolización como la posibilidad de establecer un factor de presencia frente a la ausencia. Es decir, acá hay algo que llamamos tercerización, que tiene que ver con la simbolización, porque tenemos el elemento presente, aquel al cual remite, y un tercero, que es aquello que permite su interpretación. Este es el símbolo. Estos son tres elementos en juego: el objeto presente, aquel al cual remite y aquello que permite la interpretación. Lo simbolizado, entonces, siempre tiene que ver, como decía Mica el otro día, con un objeto perdido. Es decir, que es necesaria la configuración de una ausencia, la pérdida, para que la simbolización tenga lugar. Esta pérdida que provoca displacer empuja al aparato a poder representar. Es decir, el logro de la representación está dado en función de que hay algo ausente. Podemos representar en la medida en que algo está ausente. Podemos simbolizar. Bien, la latencia, si bien hay una especie de atenuación del funcionamiento sexual en tanto descarga, como hemos estado hablando continuamente durante la clase de hoy, también está incitada cultural y socialmente.
¿Mm? Porque los diversos aprendizajes que se van produciendo tienen que ver con finalidades socialmente aceptadas. ¿No? Es decir, que la latencia es promovida también y esperada por el colectivo social. Podemos diferenciar dos tiempos de la latencia. Un primer tiempo, entre los 6 y los 8 años, que podemos observar que todavía hay emergencias de angustias, surgen angustias frente a lo impulsivo. Es decir, que la primera lucha que inicia el yo en este momento, está destinada a controlar lo pulsional. Y por lo tanto, si controla lo pulsional, limita la descarga. Esto hace que el yo pueda ir negociando y armonizando con el superyo. Volvemos al superyo. En primer lugar, esto lo podemos observar, por ejemplo, en relación al control de la motricidad, el poder quedarse quieto o quieta. Esto es un punto de partida para el acceso al aprendizaje. El coartar la acción, recuerden que una de las formas directas de descarga en función de descarga pulsional en función del principio de placer es la descarga motriz. Es decir, que el coartar la acción implica una vuelta hacia la interioridad del niño, la niña. Se torna más reflexivo, puede dialogar internamente, puede imaginar, puede fantasear. Y así se va jerarquizando mucho más lo verbal en el funcionamiento psíquico. Acá aparece una capacidad muy importante que Nally nombró a Winnicott. Y ustedes lo tienen también en un documento, en un texto que habla de los distintos modelos para comprender la infancia. Uno de esos modelos es lo planteado por Winnicott. Les decía entonces que uno de los aspectos de mayor importancia en el desarrollo es la capacidad para estar a solas. Esto implica que hay una presencia interna también que reasegura, que auxilia, que deviene compañero interior. Es decir, que el primer tiempo de la latencia se juega en intentar lograr el difícil equilibrio entre lo prohibido y lo permitido, entre lo ansiado y lo posible. Frente a la escuela, así como frente al superyo y frente a los padres, observamos ambivalencia en los niños y las niñas. Es decir, acatan las normas, se someten o se rebelan y aparecen los sentimientos de culpa. En este primer tiempo tiene poca tolerancia el niño o la niña latente a su propia autocrítica proveniente del sentimiento de culpa, del superyo, como a la crítica externa, lo tolera muy poco. Y esto le provoca angustia, tristeza, desaliento, obviamente pérdida de la autoestima y también desbordes afectivos. Por eso es tan importante prevenir, y en el caso de no poder prevenir, intervenir tempranamente en esto que ha aparecido desde hace un tiempo, que es el bullying.
Entonces, este primer tiempo comprende entre los 6 aproximadamente y 8 años. Luego podemos ver un segundo tiempo de la latencia, en donde hay mayor autonomía y va adquiriendo una mayor importancia el grupo de pares. Acá el yo acciona con mayor eficiencia. Ya el redireccionamiento de la pulsión, la sublimación es más fluida. Por lo tanto, hay menos presión superyoica. Y entonces, si hay menos presión superyoica, hay menos angustia. ¿Por qué hay menos angustia? Porque el niño, la niña ya no teme tanto perder el amor, la amorosidad desde sí misma, proveniente del superyo o desde los padres, porque ha logrado un mayor equilibrio entre el yo y el superyo. Se ha logrado. Por otra parte, trata de acercarse a los otros buscando reconocimiento y afecto. Esto siempre, ¿no? En el primer tiempo también, pero acá se hace más importante. Y sí comienza, y esto me parece importante porque es un proceso que va a continuarse durante la adolescencia, comienza la deconstrucción de la imagen idealizada de los padres, ¿no? Alrededor de los 9 o 10 años. Comienza a aparecer un cuestionamiento a los padres. Y algo que aparece también es el abandono de la creencia en la omnipotencia de los padres. Aparecen ya como sujetos limitados o ilimitadas. Por lo tanto, todo esto hace que el mandato y la prohibición superyoica esté más floja. No existen dioses todopoderosos. No existen, y muchísimo menos son los padres. Son sujetos limitados. Entonces, la pretensión del ideal al que el yo, que le impone el superyo al yo, es más benévola. Esto es lo deseable que pase en este momento de la vida, ¿no? ¿Y qué ocurre? Al deconstruir esta imagen idealizada de los padres, esta creencia en la omnipotencia y en la omnisciencia de los padres, se hacen mucho más importantes los pares. Por lo tanto, se amplía el mundo de las relaciones. Acá se inicia entonces el camino exogámico. ¿Qué es la exogamia? Ustedes, si ya han visto Levi-Strauss, lo han visto. Es la búsqueda de los objetos con quienes se va a establecer una unión íntima, erótica, procreativa, fuera del parentesco consanguíneo, ¿no? Es una regla que rige para la elección del objeto amoroso, ¿no? Amoroso, sexual, erótico, ¿no? Procreativo. Es decir, la relación de alianza íntima está prohibida dentro del mismo linaje, dentro del mismo grupo consanguíneo. Acá hay algo en estos sistemas de parentesco en donde entonces se prohíbe un grupo, que es el grupo consanguíneo, y se favorece el grupo más allá de lo consanguíneo. Todo esto es lo que está atravesando un niño, una niña
en este momento de la vida. Inicia el camino de la exogamia, lo cual implica pérdidas, pero también implica potencialidades, posibilidades. Hay algo que se prohíbe, recién hablábamos, el incesto, pero hay algo que está marcado como posible. Y entonces acá podemos establecer en este segundo tiempo un cambio en la relación, ya dijimos, con los padres y los adultos en general, con la escuela y las instituciones y con los pares. Con los adultos en general predomina la distancia. ¿Por qué? Porque son figuras que ejercen control, obviamente. Y todos queremos eludir el control de las figuras paternas. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos miedo de que nos descubran, ¿no? En esta transgresión. Aparecen entonces los ocultamientos, especialmente en aquello referido a la irrupción de las pulsiones, tanto erótica como agresiva. Por lo tanto, todo esto se va manteniendo en secreto. Y esto es muy importante, esto que acabo de decir, muy importante, no porque lo diga yo, sino porque es lo que ocurre en este momento de la vida. Los niños y las niñas descubren que pueden tener pensamientos, fantasías, ensoñaciones de las más variadas y diversas, y esto no tiene consecuencias en el mundo real. Es decir, hay una importancia muy marcada de lo que significa la vida interior. No tiene consecuencias. Se puede pensar, yo puedo pensar y fantasear con que quiero que mi mamá se muera y esto y lo otro, pero esto no tiene consecuencias. Como no está la carga pulsional empujando permanentemente, y esto pertenece al ámbito en este momento privado, recién descubierto, íntimo, genera un alivio muy importante en los niños y niñas de esta edad. Dijimos también que había un cambio con las instituciones, la relación con las instituciones. Bueno, la misma relación que se establece con esta huida del control, también aparece reflejada en la escuela, que la escuela es una institución que privilegia reglas y tareas. Ahora, también ofrece la posibilidad de encontrar nuevos modelos identificatorios que permitan reexperienciar un vínculo sufriente del niño o la niña con la mamá o el papá. Y en tanto reexperienciar puede ser un vínculo nuevo que aporte que le aporte otras posibilidades de pensarse. Y con los pares, obviamente los acercamientos son deseados, se tornan menos conflictivos, hay una búsqueda de vínculos, y estos también, el grupo de pares, constituyen modelos identificatorios y brindan enunciados identificatorios respecto a sus cualidades, a sus capacidades, que le confirman o no lo que es, ¿no? Y lo que puede llegar a ser. Por eso, los pares y la respuesta que los pares tienen frente al niño o la niña latente se vuelve cada vez más importante
en la regulación de esto que estamos llamando, o que hemos llamado, autoestima. ¿No? Bueno, quedan 10 minutos. Dejaríamos hasta acá. No es un texto difícil. Creo que no van a tener ningún inconveniente en la comprensión de este texto y de los conceptos que estamos puntualizando en la clase. Así que yo los dejaría por hoy. Los dejo con el licenciado, con el Horacio, para trabajar sobre las indicaciones, sugerencias y los modos del trabajo práctico número 2. Bueno, espero que estén bien, sigan cuidándose mucho y nos veremos, creo que nos volvemos a ver nosotros al final del cursado, es decir, dentro de un mes más o menos. Les dejo un beso, cuídense y no se descuiden. Bueno, los dejo con Horacio entonces. Chau, chau. Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, lo vamos a hacer porque ya se ha hecho largo y el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo más reducido posible. Primero, comentarles que estoy corrigiendo los informes del trabajo práctico número 1. La verdad que estamos gratamente sorprendidos. No sé si sorprendido la palabra, pero bueno, nos orgullece saber que han logrado, por lo menos en la mayoría de lo que yo he leído, han logrado entender el objetivo del práctico y han hecho muy buenas integraciones entre los 3 textos. Así que bueno, pero bueno, ya les va a llegar, ténganme paciencia, pero para el fin de semana seguramente ya van a tener, algunos los voy a ir entregando, pero más o menos para el fin de semana seguramente ya todos van a tener su evaluación del trabajo práctico número 1. Trabajo práctico número 2. Bueno, este trabajo práctico se va a enfocar en tratar de comprender o acercar a la comprensión lo que tiene que ver con el contenido de la unidad número 3, que es adolescencias. Y la idea es que ustedes puedan visualizar o ver una película que hemos elegido para abordar esta problemática, digamos, presente durante esta etapa de la vida, que es una película que se llama La chica danesa. Yo creo que es de 2015, yo creo que tal vez algunos lo hayan podido ver. Y ya les vamos a pasar el enlace para que lo vean si no tienen. Creo que estaba en Cuevana, ahí nos daban un dato recién, pero bueno, hay varias alternativas a verla. Lo importante en este aspecto es poder ver poder ver el análisis de esta película a partir de 4 textos que le hemos brindado, que forman parte del texto obligatorio de la cátedra, de la unidad en la cátedra, y que son un texto de Bleichmann, que les sugerimos que empiecen por ese, que es la identidad sexual entre la sexualidad, el sexo y el género. Después 2 textos de Glossier-Leticia, o de Leticia-Glossier, que son sexualidades nómadas y transgénero, y diversidades, diferencia y alteridad. Y por último, de Judith Reutenberg, que es género, diversidad y parentalidad. Este es el orden que nosotros les sugerimos la lectura, y como en el práctico anterior, la idea es que ustedes puedan leer el texto en forma individual, por ahí compartirlos con el grupo, y después ver la película en forma individual, anotar aquellos aspectos que les llamen la atención o que ustedes piensen que tiene que ver con o relacionen con la película, con la teoría, la película con la teoría, y después tratar de hacer un análisis de esto. Nosotros vamos a subir junto con la bibliografía que ya está en el aula virtual, en trabajo práctico número 2, vamos a subir un documento que se denomina Trabajo Práctico 2, Análisis e Integración, y en ese análisis informe, integración es el otro, análisis e informe,
Y en ese documento figura toda la metodología, cómo tienen que presentarlo, en qué consisten las partes de este informe, cómo llevarlo adelante y cómo poder ir haciendo la relación o la integración entre la teoría, digamos, que ustedes van a leer, y la observación en la película de aspectos que seguramente van a ir observando. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en esta entrega es que nos interesa muchísimo que ustedes puedan no transformarse en analistas, digamos, de películas, sino que puedan detectar tal vez en esta película algunos de los elementos que nosotros aportamos sobre la comprensión de la sexualidad, de la diferencia, del género. O sea, la idea es que ustedes puedan tener un acercamiento a esto. Básicamente ahí está todo, y hay otro aspecto que bueno, no está subido, pero que también seguramente para el fin de semana ya va a estar disponible, que es una guía o una guía de acompañamiento a la lectura de estos 4 textos, que es un poco como el mismo modelo de los textos del trabajo práctico anterior, para facilitar o para ir orientando la lectura de los textos, y si bien son mucho más asequibles o un poco más simples en algún sentido o menos complejos que los textos que vimos en la unidad 1, pero también va a ayudar a orientarlos un poco mejor. La fecha para este trabajo práctico, como no sé si la hemos tenido, no tengo acá el almanaque, pero va a ser a principios del mes de noviembre, creo que el 10, si no me equivoco, el 10 creo que es la fecha, o de la semana esa del 10. Por lo tanto van a tener un par de semanas para leer y para poder ir viendo la película y volver a ver la película si no les quedó algún... perdón, ¿cómo? El 3 me parece. No sé, ya le vamos a confirmar bien la fecha. Lo sabemos, ahí hemos quedado en duda los dos profes. Pero bueno, van a tener, pero va a ser si no es la primera, la segunda semana, entre la primera y la segunda semana del mes de noviembre. ¿Por qué? Porque después nos quedaría el último trabajo práctico, que ya tiene fecha, que va a ser el día 20 de noviembre, que es la última semana de cursado, que es un día viernes, que va a ser a partir de las 3 de la tarde. Es un viernes porque si no, no cumplimos con el total del dictado de la asignatura, de la materia. Entonces lo hemos dejado para ese viernes como último día de encuentro, y va a consistir en una conversación o en un intercambio básicamente que tiene que ver con la vejez, la problemática de la vejez, pero bueno, con algunos tópicos que le vamos a brindar para que cada grupo elija y trabaje sobre esos tópicos con el material que está en la unidad. Así que cualquier duda, bueno, lo consultamos en los grupos, en los WhatsApp de los grupos. Obviamente, lean el material, lean el documento donde explica más o menos la metodología y los requisitos para la presentación del informe, y obviamente vean la película. Así que bueno, los dejo un minutito más con la profesora que les quiere aclarar algo más, y nos vemos cuando nos veamos. Que anden muy lindos, que anden bien. Chao, chao. Bueno, de nuevo, quería avisarles que la semana que viene va a dar clase Valentina Campoy, y justamente ella va a trabajar y va a transmitir toda la conceptualización de la unidad 3, sobre la cual con los textos en base a los cuales se va a trabajar el trabajo práctico número 2. Todos los trabajos son grupales, sí, también es grupal, todos los trabajos son grupales, con el mismo grupo,
y con el mismo acompañante coordinador. Les quería avisar esto. Esta semana no va a haber una segunda clase. Sí, el martes próximo comienza Valentina con la unidad número 3. Así que, bueno, como les dijo Horacio recién, vayan leyendo los textos, vean la película. Vi que ahí en el chat alguien copió uno de los links. Creo que Georgina también compartió otro link. Y bueno, estamos en marcha. Ahora sí, me despido. ¿Alguna pregunta? Sí, Valentina. Mira, aquí están consultando Rocío, que dice que la semana que viene hay mesas de exámenes y les habían dicho que eran con suspensión de clases. Sí, ayer recibí un correo también de que eso es a criterio de la cátedra. Nosotros no podemos suspender las clases 2 semanas, como son las semanas de mesas, ¿no? Por supuesto, quizás quienes rinden no van a poder cursar, pero ya saben que queda la clase grabada. Así que después, tanto para hacer el trabajo como para rendir para el final, tienen los vivos, tienen el material y también están los grupos de trabajo, en fin. Así que vamos a tener clases. No podemos suspender las clases 2 semanas. De todas maneras, tienen los recursos disponibles, los recursos pedagógicos. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos entonces. ¿Te quedó claro, Rocío? Ok. Muy bien. Nos despedimos entonces. Que estén muy bien. Hasta luego.